canal. Bueno, hoy os vengo a comentar, pues, digamos, a rehacer un vídeo que tenía ya, pero era en plan diapositiva. Entonces, pues, lo que quiero es decirlo con mis palabras para que así se entienda mejor, ¿vale? Y poder aportar algo más que ese vídeo. Entonces, bueno, pues ese vídeo se llamaba Efectos del cabello y técnicas para mejorarlo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. La primera técnica así clave para mejorar el pelo suelen ser las mechas. Las mechas se suelen hacer en todo el pelo, ¿vale? Para varias cosas. Primero, si queremos clarear el pelo o darle un matiz diferente o, por ejemplo, oscurecerlo, porque si, por ejemplo, tenemos a una persona que tiene el pelo muy rubio, lo que quiere es bajar un poco el color pero sin teñírselo todo y que quede todo igual, podemos hacer unas mechas perfectamente con papel de plata con un tinte pues que oscurezca un poquito más el tono, ¿vale? Y así pues con el rubio que ya tenía y el color que le hayamos aportado en la mecha pues va creando un color un poquito más apagado, ¿vale? También podemos hacerlo por supuesto en zonas específicas, sobre todo lo que más se utiliza es en el frente, ¿no? Pues por ejemplo en la zona del flequillo, en la zona alta, en patillas, es lo que más se suele hacer porque es las zonas donde más se ve este efecto. Pues los reflejos es una técnica muy personal que el peluquero puede aplicar, sobre todo en cabellos cortos o muy cortos, para personalizar aún más ese peinado. Por ejemplo, lo que más se suele utilizar es en el flequillo y en patillas. Pues para texturizar, para crear efectos, por ejemplo, podemos aplicarle a un color rubio unas tonalidades rojizas, no sé, a un negro un color plata en el flequillo. Entonces sobre todo es para personalizar un corte o querer crear un peinado donde se potencie ese color y ese efecto. Las transparencias se hacen sobre todo en la parte superior del pelo, sobre todo, vamos, se puede hacer en todo el pelo, pero bueno, sobre todo en la parte, en la zona alta. Y sirve un poco pues para iluminar el pelo sin que se note la mecha. Entonces lo que se hace es coger, como si se fuera a coger una mecha, a ver si os lo puedo explicar, se coge una porción de pelo. Normalmente pues es horizontal, muy finita, mucho más fina que esta, por ejemplo, sin tricotar, ¿vale? Por ejemplo, más fina que esta, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Y se tiñe o se decolora. Entonces luego al ir integrado en el resto del pelo, lo que hace es crear una leve tonalidad más clara sin que se note que ahí hay una mecha, ¿vale? Entonces es simplemente para darle luminosidad al pelo. El patch suele hacerse con un tinte o un superaclarante, que es un tinte con un poquito de decoloración, y con peine. Y lo que se hace es pues ir haciendo particiones en el pelo y por ejemplo si esto fuera la punta del peine, pues ir mojando en el tinte y hacer unas leves líneas con el tinte, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues queda un efecto más tenue y más natural, que las mechas a plata se ven menos y se camufla más con el pelo. Entonces eso lo que hace es que se dé textura al pelo y a la vez pues que coja una leve tonalidad o más clara o la que queramos o más rojiza y demás. Y eso pues sobre todo darle color sin cambiar lo que es el color base, para dar otra alegría al pelo, pues texturizarlo. Más que texturizarlo es pues también puede servir para crear volúmenes, porque si hay más de una tonalidad pues parece que hay como más abundancia de pelo, ¿no? Entonces sobre todo para eso, para las personas que no quieren hacerse mechas y que sea un efecto más bien sutil. Y con este efecto, por ejemplo, también podemos jugar con los colores. Por ejemplo, podemos tener un pelo obviamente virgen, porque hay que tenerlo sin teñir. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, 2 o 3 colores e ir por zonas dividiendo y aplicando en una franja un color, en otra franja, en otra partición otro color, y así ir variando el color
y crear aún más textura y aún más efectos, pues no sé, es un efecto bastante natural que queda. El balayage o los balayajes es el efecto de, por ejemplo, que tengo yo hecho, de mechas californianas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, tengo un vídeo ya de cómo me las hice yo, pero normalmente pues se hace cogiendo un peine o una paletina y aplicando pues por todo el pelo, sobre todo de medios a puntas, de coloración. Lo que crea esta técnica es pues un efecto de colorado por el sol, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo de cómo lo queramos, si más sutil o menos, pues podemos hacerlo o con el peine como la técnica anterior, pero sin tocar las raíces, sino de medios a puntas, o con la paletina mismo, pues si esta es la paletina podemos aplicar, por ejemplo, lo que es más cantidad, obviamente en las puntas, y conforme vamos subiendo, pues poniéndola de canto para crear que quede menos producto y así crear el degradado. Bueno, nada más, esto es todo. He vuelto a regrabar este vídeo para que, bueno, he aportado algunas cositas más y que se entienda mejor, ¿vale? Espero que os haya gustado. Como siempre, si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración, pues me la dejáis aquí debajo, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!